Hasta hace unos pocos años me era completamente imposible leer. Hace cosa de 8 años o así empecé un canal de cómics incluso porque me gustaba leer, pero un libro de principio a fin creo que llevaría sin leer probablemente desde el instituto, o es que creo que ni en el instituto llegué a leerme algún libro. Todos los que mandaban, El Rincón del Vago y fuera. Y sé que como yo hay muchísima gente a la que le encantaría leer, de hecho es mi hobby favorito ahora mismo, pero que no saben cómo empezar o cómo dedicarle 5 minutos sin distraerse o siquiera sin llegar a ponerse a leer. Entonces me voy a poner principalmente en la piel de alguien que no pueda dedicar todo el tiempo al mundo, ya que estudie, trabaje, porque si tienes todo el tiempo libre del mundo todavía es más fácil. El primer punto es lo más obvio y es encontrar un tema, un libro, una historia que te guste, que te llame la atención. En mi caso personal empecé a jugar roleplay de Harry Potter hace cosa de 2 años y yo antes de eso pues llevaba sin ver las pelis desde la última que salió en el cine hace 10 años, o sea, hacía 10 años de eso. Y pues ahí veía gente que se conocía todo, que se había leído todos los libros y dije, hostia, tienen mucha información que yo no tengo, me los quiero leer. Y de ahí empecé. Entonces, sea cual sea tu hobby, lo más probable es que haya libros acerca del mismo tema o en relación al mismo tema. Yo qué sé, si te gustan los videojuegos, pues hay 1000 temas en cada videojuego y hay libros acerca de lo mismo, o hay juegos que se basan en historias y esas historias vienen de una novela. Si te gustan las películas, pues la mitad de las películas están basadas en algún libro. Incluso si te gusta, yo que sé, la anatomía de las ballenas, tienes Moby Dick. Así que con hacer un poco de investigación, si te gusta una serie en concreto, buscas la serie y buscas en qué está basado. Y si no está basado en nada, buscas, o sea, ves el tema y buscas libros de este tema. Y te van a salir un montón de vídeos, un montón de foros, un montón de páginas y seguramente puedas encontrar los mejores libros de cada uno de esos temas. Entonces, pongamos un ejemplo para verlo mucho más claro. Pongamos, por ejemplo, que te gusta la ciencia ficción, te gusta el espacio, te gustan las naves, te gusta incluso la sátira, pues ¿qué película hay perfectamente relacionada a todo esto? Una guía para autoestopista galáctico. ¿Y de dónde viene esa película? Del libro de Douglas Adams. Así que una vez que ya tenemos el libro, vamos a ver cómo empezamos a leer. Entonces, lo que haría casi cualquier persona que está en una librería o que está mirando algún libro para comprarse incluso en internet sería coger el libro o en internet, mirarlo en la descripción y decir, a ver cuántas páginas tiene. Hostias, 285 páginas. Error. O incluso coger, abrir el índice y decir cuántos capítulos tiene. Error. Si tú quieres empezar a leer, como no empieces leyendo 3 frases únicamente, no vas a empezar nunca. Entonces lo conveniente sería coger el libro, abrirlo por la primera página, saltarse el prólogo e ir directamente a la narrativa. Y en este punto alguien que lleva muchísimo tiempo sin leer, como fue mi caso, diría: la casa se alzaba en un pequeño promontorio, justo en las afueras del pueblo. Estaba sola y daba una ancha extensión cultivable de la campiña occidental. No era una casa admirable en sentido alguno, tenía unos 30 años de antigüedad. Entonces cierras el libro y dices que acabo de leer, ni puta idea, no se queda un promontorio o una antigüedad, ni puta idea. Y ese yo creo que es el principal problema de por qué la gente no quiere leer o no le gusta leer. Todos o prácticamente todos hemos empezado a leer o hemos leído la gran mayoría de libros cuando éramos más pequeños, en la escuela, en el colegio, en el instituto, y en esos casos te daban un libro probablemente bastante gordito y un libro que te interesase cero, y entonces hemos aprendido a leer pues ojeando. Y como te han enseñado a leer, pues la L con la A es la C con la A es K, y tú lo que lees es: la casa se alzaba en un pequeño promontorio. Así no se lee. O sea, cuando lees de verdad, cuando lees muchos libros, no se lee así. Si tú quieres quedarte con el libro, si tú quieres disfrutarlo, las palabras son lo de menos. Y volviendo al punto de antes, nos da igual completamente los capítulos, las páginas o la cantidad de libros que leamos. Entonces esta vez vamos a volver a la primera página, pero esta vez cuando leamos la casa, vamos a pensar en una casa. Una casa como te dé la gana imaginártela, porque no te están dando ninguna otra descripción. Entonces, la casa se alzaba en un pequeño promontorio. Piensas en una casa, se alzaba, es decir, estaba dispuesta un poco más alta que el resto del terreno, en un pequeño promontorio. Promontorio no es una palabra que yo ni siquiera conociese antes de empezar a leer mucho. Promontorio es una pequeña elevación del terreno. Entonces tú piensas en una casa que esté alzada en un promontorio. Si no conoces alguna palabra, lo mejor es tener el móvil al lado o tener
un diccionario, un móvil, ¿no? Porque a día de hoy. O si estás leyendo con Kindle, simplemente pulsas la palabra y te sale la descripción. Entonces, leer es eso. La casa se alzaba en un pequeño promontorio. Después de este vídeo me vas a ver la introducción de este libro a la perfección. La casa se alzaba en un pequeño promontorio. Pues piensas, la casa se alzaba en un pequeño promontorio. Una casa alzada tal. Justo en las afueras del pueblo, pues piensas, un pueblo y a las afueras un pequeño montecito con una casa. Estaba sola y daba a una ancha extensión cultivable. Estaba sola, o sea, estaba sin bordear por nada y daba a una extensión cultivable, daba a un cultivo de la campiña occidental. De nuevo, campiña, no sé lo que es, lo buscas. No era una casa admirable en sentido alguno. O sea, que piensas en una casa completamente normal. Y así fomentas la imaginación. Entonces, como tú tienes que leer es viendo las palabras simplemente para imaginarte lo que está sucediendo. O sea, tú lo que tienes es que pensar, yo qué sé, abro una página al azar, Arthur se atragantó con la cerveza y se puso de pie de un salto. Entonces tú no piensas, Arthur se puso de pie. No, tú piensas, aunque te saltes 5 palabras porque es que da igual, tú piensas en Arthur, una vez te lo han descrito y demás, piensas que se atraganta con una cerveza, o se está bebiendo, se atraganta y se pone de pie de un salto. Ya está, por eso normalmente los diálogos son lo más fácil de leer, o lo único que tú quieres saltarte la narrativa e ir a los diálogos, porque los diálogos te los puedes imaginar perfectamente y la narrativa tienes que hacer un poco de ejercicio de imaginación, que es lo que no nos han enseñado. Así que bueno, ya basta con la chapa. Leer es ver una película en tu cabeza, básicamente. Y al principio parece un coñazo, pero en lo que llevas 10 páginas haciéndolo bien, vas a preferirlo a cualquier otra película, porque te la montas tú. Entonces puedes ver una película 10 veces, yo lo he hecho con muchas, y al final te la sabes al pie de la letra, e incluso te gusta, porque dices, mira, ahora va a decir no sé qué, ahora va a pasar no sé qué, me acuerdo perfectamente. Un libro puedes leerlo 3 veces y cada una te lo vas a imaginar de una manera diferente o cada vez más detallada o lo que sea, porque está en tu cabeza. Y una vez explicado el punto más importante del vídeo, recomiendo también mucho ver vídeos de otra gente que lee, o leer foros o leer reseñas, ya que al ver que otra persona habla bien de un libro, habla emocionado de un libro que a él le gusta, como que la cabeza automáticamente piensa, ostras, si eso le gusta, yo también lo quiero. Entonces eso refuerza muchísimo la motivación a seguir leyendo. Incluso lo que yo hago muchas veces es cuando termino un libro, me veo todas las reseñas que hay en YouTube, tanto en español como en inglés, de ese vídeo, porque aparte de reforzarme la motivación de haber y sentirme un poco realizado de haber leído ese libro, también refuerzo un poco toda la historia del libro, la repaso en mi cabeza y me ayuda mucho a acordarme de ella. Y lo último es prueba y error. Prueba. Si no te gusta, lo dejas, pasas al siguiente. Entonces tú solamente prueba. No hace falta gastar más de 5 minutos en leer 3 frases, como yo te digo, imaginándolo en la cabeza y leyendo de verdad. Y a lo mejor te lees esas 3 frases y dices, bueno, voy a terminar la página, ya para lo que me queda. Y a lo mejor cuando terminas la página dices, hostia, está gracioso. Y te lees 2. Y a lo mejor para cuando quieres llevar 5 páginas dices, oye, pues este personaje me gusta, y sigues leyendo. Y ya está, esa es la clave. Empieza por muy poco, porque no hace falta coger y decir, hostia, me voy a leer Juramentada del tirón. No, me voy a leer Elantris, que me han dicho que es muy buena, solo tiene 1500 páginas y me lo voy a leer en 2 días. Porque nadie lee así, y mucho menos nadie empieza a leer así. Así que bueno, si quieres recomendaciones buenas para empezar a leer fantasía, ciencia ficción, novela policíaca, misterio y crimen, suscríbete a mi canal, puedes hacerlo, puedes darle un like si te ha gustado el vídeo y ya está. Nos vemos en el siguiente. Y lee un poquito.